Cuando alguien descubrió la licuación de los cadáveres y lanzó el primer grito de terror, Piscis, en contados segundos corrieron todos juntos a los cadáveres y comprobaron que en un increíble proceso de desintegración orgánica los estaba reduciendo a un líquido negro viscoso semejante al betún, percibido a la lejía negra. La noche nefasta. Los enemigos de los hombres de la sangre pura siempre fueron los golem y los terribles inmortales Vera y Birsa. La mayor comisión era desaparecer a la familia de Tarsis. Al haber secuestrado al Noyo Godo y haberlo torturado para lograr obtener la clave para entrar a la caverna secreta. El Noyo Godo no entró nunca a la caverna secreta, porque la misión de él era, la misión del Noyo Godo, que era también era un hombre iniciado, la misión de él era llevar alimentos suficientes a la bodega que estaba en la villa, en una villa que habían construido los señores de Tarsis, cerca, la villa estaba cerca aparentemente cerca de donde vivían los señores de Tarsis, y cerca de la villa, no muy retirado, pero tampoco estaba así como que cerquitas, como a 2 millas, 3 millas, no, estaba como a unas 10, 15 millas aproximadamente, estaba la caverna secreta. Y ahí había guardianes que estaban cuidando la espada sabia. Y el Noyo Godo, él abastecía de alimentos la bodega. Y iba como 3 o no 4, más de 4 veces al año, iba a la villa. Y también iban a veces los señores de Tarsis a meditar, a descansar y ya y estar ahí teniendo tiempos tiempos de descanso. Pero el Noyo Godo no sabía, como dice aquí, no sabía no sabía la clave, no sabía la clave para entrar a la caverna secreta, porque eran pocos los que lo sabían. Tenían que saber nada más los que estaban preparados para entrar a la caverna, los que se habían comprometido, los que tenían ese fuego en su sangre de querer ser guardianes de la espada sabia y hasta dar su vida para guardarla y para protegerla. Eran pocos. Entonces las personas que estaban en la caverna secreta eran 3 y ya habían sido preparados, pero sin embargo el Noyo Godo también era un hombre guardián. Desde el momento en que arriesgaba su vida, subir a la villa, ir a la bodega, guardar los alimentos y esperar, si en ese tiempo que se quedaba, hablar con los guardianes de la espada sabia. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahora de la noche nefasta, la noche que fue una pesadilla para la casa de Tarsis. Ok, dice, ya sabemos que el Noyo Godo fue torturado, ¿sí? Y lo tenían en la orilla del río Odiel, y un poquito casi al entrar a la cueva de Odiel, pero adentro de la cueva, acuérdense que en la cueva habían puesto 7 candelabros
7 candelabros de la menorá, ¿sí? Yo la vez pasada también les expliqué qué era la menorá y qué significaba cada, cada, cada vela que ponían o los, sí, el elemento pues eran 7, es un candelabro con que le tenía 7 brazos, un brazo con 7, por decir, con 7 piezas y ahí donde ponían las velas. Y yo les di el significado la vez pasada. Entonces, la caverna, como tenía un lago, un espejo, hicieron como ya estaba, había como un río, parte del río Odiel, entraba a la caverna y en la que pues y al entrar en la caverna pues había varios brazos. Entonces ahí ellos como colocaron 7 candelabros, ¿sí? 7 candelabros dentro de la caverna. Una de las cosas era pues para iluminar la caverna. Por ejemplo, cuántas horas no estuvieron ahí y ahí estaban los personajes. Este, eh, el personaje, uno de los personajes más importantes era el sacerdote, déjenme ver. Quiero acordarme del sacerdote que estaba ahí, que es muy importante, era unos Melquisedec, unos dan la referencia que Melquisedec era Jesucristo, ¿sí? Porque ¿de dónde sale Melquisedec? Los estudiosos de la Biblia, o que alguna vez lo leído ustedes, el que puede estar escuchando este video, Melquisedec se menciona la primera vez en el libro de Génesis. Resulta y acontece que cuando el Dios creador le hace el llamado a Abraham que dejara su tierra y su parentela para que lo siguiera él, y el Dios creador le dice que te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, eh, Abraham dejó a sus padres, dejó la tierra, dejó todo y se fue a otras tierras donde le iba a indicar el Dios creador dónde. Y con él iba su sobrino. Abraham era un hombre muy rico y su sobrino también eran hombres acomodados, tenían mucho ganado y muchos sirvientes. Pero en el camino, ¿verdad? Pues siempre se encontraban con personas, con gentes que los agredían o con pueblos o inclusive hasta reyes pues Abraham tenía batallas con ellos y luchaban y por lo regular salía victorioso. En una de las ocasiones, cuando sale victorioso Abraham, pues tuvo muchos cosas de los pueblos que él derrotaba. Ya ves que se llevaban los motines, oro, plata y muchas posesiones. Entonces, Abraham no nombra, la Biblia no nombra, si lo quieren leer en Génesis, ahí no nombra de dónde sale el sacerdote Melquisedec, pero sí nombra que Abraham, lo, regularmente los cristianos o los que comparten o los predicadores mencionan mucho esto como para animar a la gente a diezmar, ¿sí? Y mencionan este pasaje y mencionan esta acción de Abraham, que cuando él tuvo un motín muy grande de una batalla que ganó, fue y le dio los diezmos a Melquisedec, el sacerdote Melquisedec. Entonces, en algunos estudios, o creo que en algunos versículos más adelante, habla acerca
que mencionan a Melquisedec como que era el gran sacerdote y lo comparan con Jesucristo. Bueno, entonces este Melquisedec del que les estoy diciendo de la Biblia y que viene nombrado como unas 2 veces nada más, aquí lo está mencionando Belicela Vilca, porque él estaba con Vera y Birsa, ¿sí? De él, de Melquisedec, recibieron el cetro para que Vera y Birsa tuvieran mayor poder para poder vencer a la familia de Tarsis, ¿sí? Entonces Vera y Birsa usaron el cetro. Con ese cetro podían estar de un lado, por ejemplo, ellos, en la parte donde ellos estaban, en el castillo que construyeron y que abajo del castillo estaba la cueva de Odiel, abajo en el castillo construyeron, dentro del castillo construyeron una iglesia, los golem construyeron una iglesia y en la iglesia hicieron una comunicación con la cueva Odiel, con la cueva. Y fue de esa manera que se pudieron, se comunicaban con se comunicaban con la cueva de la iglesia que estaba construida dentro del castillo, se comunicaban a la cueva. Entonces los de Vera y Birsa, cuando torturan al Noyo Godo y lo dejan ahí casi moribundo tirado en la orilla del río, en la cueva ya estaban ahí 4 personajes, ¿sí? Eran Vera y Birsa, eran 2 golem y eran dos personalidades que habían venido de Israel a estar presente, ¿sí? Por eso, y pues dicen que esa noche, eran las 11 de la noche, cuando sucedieron todas estas cosas, y ahí estaban estos personajes adentro de la cueva, y tenían las siete candeleros de la menorá. Con esos 7 candeleros de la menorá, ¿sí? Empezaron a hacer un ritual. Para esto toman al Noyo Godo, que todavía estaba, todavía estaba vivo, todavía no había expirado, y lo traen a la cueva y dice, traen a la cueva a Noyo Godo, dice que el ritual se juzgaba por los actos de Vera y Birsa, fue más bien simple, pero si se consideran los efectos catastróficos producidos en la casa de Tarsis, habrá que convenir que aquellos actos eran el término de causas profundas y complejas. La manifestación desconocida del poder de Ruge y Epo, así se desarrolló el ritual. Mientras Vera y Birsa sostenían el cetro, ellos le llaman, Berisila Vilca le llama el dorché, el cetro con la mano izquierda y el brazo estirado a la altura de los ojos, Birsa levantaba la cabeza del Noyo tomando un puñado de cabellos con la mano derecha y colocando un cuchillo de plata sobre su oído con la mano izquierda, dispuesta de ese modo, la escena ritual, la cabeza de Godo de Tarsis estaba suspendida a unos escasos centímetros del espejo del agua. ¿Se acuerdan del espejo del agua? Había el río y era tan limpio y tan transparente
esa parte donde estaban haciendo el ritual que era que parecía un espejo. Entonces, al tener suspendida la cabeza del godo de Tarsis, claramente se veía ahí en ese espejo de agua. Entonces, en una acción simultánea, sucede lo siguiente. Evidentemente, convenida de antemano, Vera pronunció una palabra y Birsa degolló al Noyo de un hábil tajo en la garganta. En verdad, la punta del cuchillo había estado apoyada en el oído izquierdo del Noyo. Y fue, dice, del Noyo fue la garganta concluye, bueno, permítanme, izquierdo y el cuchillo había estado apoyada en el oído izquierdo del Noyo. Y al sonar la palabra de Vera, describió una curva perfecta que seccionó la garganta y concluyó en el oído derecho, literalmente. El Noyo fue degollado de oreja a oreja. La sangre el líquido rojo brotó a chorros y se fue mezclando con el agua, con el agua del río, obviamente. En tanto Vera seguía recitando, o sea, uno accionaba el terrible acoso al Noyo Godo, mientras que el otro recitaba, ¿sí?, otras palabras sin mover el cetro. El cetro lo tenían, dice que en la mano izquierda hacia arriba, dice lo tenía con la mano izquierda hacia arriba. Y dice, poco a poco ocurrió el primer milagro. El agua, que apenas se iba tiñendo con el líquido rojo, comenzó a enrojecer y a espesarse hasta que todo el lago, fíjense, no eran los brazos nada más, que había unos brazos del río, ¿verdad? Pero había un lago. Dice que todo el lago, dice, pareció ser un inmenso coágulo. Para entonces, una luminosidad rojiza era despedida por el agua en forma de vapor. Fíjense que el vapor era color rojo, un resplandor intenso, semejante al que emitiría un inmenso horno incandescente. Cuando todo el agua se hubo convertido en líquido rojo, esto es cuando ya no caía ni una gota del cuerpo, el sangre de Godo de Tarsis, Vera bajó el dorche, ¿sí?, y apuntó hacia el lago al tiempo que profería un espeluznante grito. No me quiero ni imaginar cómo era ese grito. Entonces el color del lago viró del rojo al negro y su sustancia se transformó en una especie de pez o alquitrán oscuro, y allí concluyó el ritual. Cabe agregar que tal sustancia semejante a la pez
no era otra cosa más que una síntesis orgánica de un cadáver humano, como se obtendría tras un periodo de evolución geológico de millones de años, pero acelerando en un instante con el poder maravilloso del cetro. Aquella pez negra era pues la esencia de la muerte física, el último extremo de lo que ha sido la vida y que se encuentra escrito potencialmente en el mensaje de la sangre. Pero la sangre es única para cada estirpe. Por eso, la consecuencia buscada por la magia negra de los inmortales consistía en la propagación de aquella transmutación a los restantes miembros de la estirpe, a los que participaban de esa sangre maldita, es decir, los señores de Tarsis, Repitiendo lo dicho antes, si se ha de juzgar el ritual de los importantes golem por los catastróficos efectos producidos en la casa de Tarsis, habrá que convenir en que ocultaba un gran secreto referente al poder del sonido. ¿Se acuerdan que cuando estaban haciendo el ritual, uno de ellos gritó fuertemente? Dice que ellos ocultaban un gran secreto al referirse al poder del sonido, al significado de las palabras y a la función del cetro. Porque en el mismo momento en que el agua de sangre viró de color y se transmutó en brea negra, el 99% de los miembros de la casa de Tarsis exhaló el último suspiro. Solo sobrevivieron los hombres de piedra, vale decir, aquellos que habían transmutado su naturaleza humana con el poder del espíritu. Desde luego, entre ellos estaba el Noyo y la Braya, pero ambos muy viejos para procrear nuevos miembros de la estirpe. Sin embargo, a cientos kilómetros de allí, otros hombres de piedra vivían aún y se encargarían de hacer cumplir la misión familiar del resto de la casa de Tarsis. No quedó nadie vivo para contarlo. Los centinelas, después de que surgió todo esto, ¿sí?, tan tenebrosamente y tan tristemente, que todas las personas que vivían en esas comunidades, a la caverna de Odiel, donde estaban estos energúmenos, estos monstruos, ¿verdad?, que hicieron eso con el líquido rojo del Noyo Godo, y todo lo que hicieron, lo convirtieron como una lava que iba por todos lados, ¿sí? Y el ruido de sus pronunciaciones llegaron a todas las personas que vivían así cerca, y todos exhalaron dieron su último aliento, exhalaron su último aliento. Eran a kilómetros de distancia de la cueva de Odiel, donde estaban Melquisedec, donde estaban los dos personas que habían venido de Israel y dos golem, aparte de Birsa, Vera y Birsa, ¿sí? Entonces, después de eso, muy retirado, había centinelas y había soldados, había un ejército no muy grande que había dirigido el padre del Noyo Godo. Entonces, como eran bien conocidos todos los personajes de la familia de Tarsis que habían dejado de existir por esta catástrofe, por esa noche maldita, quisieron acercarse para poderles dar santa sepultura, porque eran héroes, todos ellos eran hombres héroes, hombres de guerra, todos los que se habían desvivido.
cuando llegaron, ¿cuál era la sorpresa de ellos? Que de hecho la palabra pigs, pigs, pigs o la pez era, no era tan, era tan era una peste, la peste, era una peste tremenda. Entonces ellos se quisieron acercar para darle santa sepultura, pero al ver los cadáveres, al ver todo, todo esa, toda esa imagen, todos esas como la manera en que los habían desvivido, se quedaron espantados y dijeron, si nos acercamos, si los tocamos, no sabemos si esto nos va a contaminar o nos va a agarrar o nos va a dañar. Y muchos huyeron de ahí, pero no sin antes ir a todas las casas, a todas las regiones ahí, y se llevaron todos, se llevaron todo lo que tenían los señores de Tarsis en sus casas, en sus haciendas, y todo se llevaron, y todos corrieron para otras ciudades, ¿sí? Porque tenían miedo de ser contaminados. De hecho, había unos sonidos que con los gritos que hizo Vera, el que le estaban haciendo el ritual al Noyo Godo, cuando hizo el ruido ese espantoso que hizo el grito, con eso atrajo como un sonido, no sé si eran abejas, ¿sí? Pero se oía un ruido espantoso de que eran abejas, y el que escuchaba esas vibraciones se desvanecía y se desvivía, nada más por escuchar. Fue algo espantoso. Después de, bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar porque sigue otro, viene otro tema muy que a mí me dejó. Aquí habla mucho de Melquisedec, lo que ellos hicieron, lo que planearon, lo que habían planeado. Déjenme ver. Dice, el rito que hicieron, o el holocausto de la familia de Tarsis, fue en honor de Jehová Satanás. Y dice, ¿cuál es la maldición de Jehová Satanás para quien no cumple su ley? O sea, Jehová tiene una ley, y el que no cumpla su ley, uno de ellos, de esos personajes que estaban en la cueva, ahí todavía estaban hablando acerca de eso. Preguntó eso. Dice, ¿cuál es la maldición de Jehová, Satanás, para quien no cumple su ley? Preguntó ahora Vera al rabino Benjamín. La maldición es esta. Soltaré contra vosotros bestias salvajes. Os castigaré 7 veces por vuestro pecado. Traeré sobre vosotros la espada. Os refugiaréis en vuestras ciudades, pero yo enviaré peste. Por eso es que enviaron la peste contra la familia de Tarsis, porque la familia de Tarsis, ellos no cumplían esa ley, puesto que su Dios no era el Dios creador, no era Jehová. Y dice, enviaré la peste en medio de vosotros y os retiraré el sustento del pan. Dice Birsa, ese sería el castigo para nuestra debilidad, pero también puede ser para nuestra fuerza. Birsa comenta con mucho honor que ellos, aun cuando la ley no estaba escrita, comprendimos que el secreto del supremo holocausto y de llevarlo a cabo en Sodoma y Gomorra, por eso y por la voluntad de Jehová Dios, ahora nosotros somos la peste. La peste ahora eran Vera y Birsa. Donde ellos se presenten va a haber peste. Recuérdenlo. Recuerden lo que me están escuchando.
donde esté Bera y Birsa y no cumple la ley de Jehová, va a haber la peste, porque dijo Bera y dijo Birsa, nosotros somos la peste. Los que no cumplan la ley de Jehová, les va a caer esa peste. Y el holocausto de Sodoma y Gomorra, no sé si ustedes leyeron también en la Biblia, todo el mundo sabe lo de Sodoma y Gomorra, que fueron consumidos, ¿verdad? Bueno, pues antes de que saliera esta ley, en la ley que le dictó el Dios creador, que escribió Moisés, esta ley de ellos, todavía no se escribía, pero ellos, Bera y Bisa, estaban orgullosos que porque antes de saber esa ley, ellos ofrecieron en holocausto, un supremo holocausto, ofrecieron a Sodoma y Gomorra al Dios creador. Por eso ahora dicen ellos, porque ellos dos eran los reyes. Bera y Birsa originalmente eran los reyes de Sodoma y Gomorra. Y ellos mismos, sí, ofrecieron ese holocausto a Jehová. Yo creo que aquí le voy a dejar y vamos en el próximo capítulo, vamos a seguir. Sí, porque hay varias cosas que están mencionando muy interesante acerca de las leyes y de los mandamientos. A ver si. Bueno, pues entonces esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense, que todos estén bien. Les recomiendo que lean mis videos anteriores porque tienen, cada uno tiene una secuencia, están en secuencia todos los videos. Es un estudio, ¿sí? Del misterio de Elisela Vilca. Es un estudio que te va a ayudar si es que tienes el deseo de seguir leyendo esto o de escucharlo. Algo va a hablar a tu espíritu, ¿sí? Bueno, pues hasta la vista, hasta luego.